El grupo 4 presenta Aula Invertida o Flipped Classroom. El siglo XXI surge como una nueva forma de concebir el proceso de formación y aprendizaje para dar respuesta a las nuevas demandas sociales. La educación exige adaptarse tanto a la cultura como a la parte social y laboral, ya que, como menciona Brunner, el conocimiento está en continua y progresiva renovación. Además de que surgen nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Actualmente se plantea la necesidad de cambiar el paradigma educativo, de adaptar la educación no solo a la parte tecnológica que estamos viviendo, sino también al cambio social que experimentamos. De esta forma, surge lo que llamamos aula invertida. Esta modalidad de aprendizaje, semipresencial o mixto, pretende utilizar estrategias, tanto la parte presencial como la parte virtual, tomando en cuenta cada una de ellas en el momento necesario. El término aula invertida, o en inglés, Flipped Classroom, ha sido acuñado por Hallward y Johnson Anderson en el año 1998, quienes planteaban esta modalidad donde los estudiantes tenían un acercamiento con el contenido antes de la clase y ya en clase se fomentaba la comprensión de este. Este método propone acabar con las clases tradicionales y aburridas, asignando textos, videos o contenidos adicionales para que los estudiantes consulten antes de clase. Con esto se pretende buscar el objetivo de transferir el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo en clase para el desarrollo cognitivo. Esta modalidad al maestro lo pone como guía en el proceso educativo y al estudiante como protagonista de su aprendizaje, construyendo su aprendizaje mediante la búsqueda y síntesis de información. Las clases invertidas dependen de 4 pilares fundamentales, que son un entorno flexible, una cultura de aprendizaje, un contenido intencional y un educador profesional. Esta investigación tiene como finalidad principal analizar dicho modelo didáctico y su implementación en las aulas. Desde nuestra perspectiva, este modelo educativo tiene como meta promover a que el alumno trabaje por sí mismo, fuera del aula. Por lo tanto, el tiempo que se esté en el aula se dedique a realizar prácticas llevadas a cabo por el maestro. Los objetivos principales de esta investigación son conocer cómo funciona esta nueva metodología al implementarse en las aulas, analizar sus características y la diferencia en comparación a las clases tradicionales, recoger las experiencias de la implementación de este nuevo modelo pedagógico. El presente trabajo de investigación sobre el aula invertida se va a presentar en forma de una infografía educativa, que tiene como finalidad dar a conocer sus puntos principales. En su estructura destaca su conceptualización, características, las ventajas y desventajas de su uso en el aula, ciertas comparaciones, además, y los pasos para utilizarla. La presente investigación se enfoca en estudiar lo que es el aula invertida a profundidad. Con eso esperamos que se conozcan tanto las ventajas como las desventajas a la hora de su implementación como metodología pedagógica. También, la diferencia que existe entre utilizar la estrategia de aula invertida frente a la estrategia de las clases tradicionales que se dan en el aula. Siguiendo esto, hay autores que tienen sus perspectivas acerca del aula invertida. Entre esos están Berman y Sams en el 2012. Dicen que esto es un modelo pedagógico que consiste en invertir los 2 momentos que intervienen en la educación tradicional. El primer momento que corresponde a las actividades propias de la clase, como la exposición de los contenidos por parte del docente, y el segundo a la realización de las actividades fuera de la escuela, como las tareas. Según Carvalho y McTaggart en el 2014, lo que ya tradicionalmente hecho en la sala de clases, como la exposición de contenido, es llevado fuera del aula como una actividad previa a la clase, y del mismo modo, las actividades que normalmente se llaman como tareas para hacer en casa o en fuera del aula. Plateo, Tejero y Reyes en 2015 indican que la aula invertida como metodología y herramienta de aprendizaje invierte el modo de enseñanza tradicional
provocando que gran parte de la obtención de conocimiento se produzca mediante el aprendizaje autónomo con el estudio fuera del aula. Comparando el modelo de las clases tradicionales con el de la clase invertida, podemos encontrar varias situaciones con una acción didáctica en común, pero con procedimientos diferentes. Estos son: presentación teórica de contenidos. En el modelo tradicional, el docente explica el tema en clase con apoyo de una presentación multimedia, mientras que en el modelo de la clase invertida, el docente explica el tema en YouTube y el alumnado visiona los clips de video antes de asistir a la clase. Presentación de tareas de aplicación. El docente explica en clase la tarea a realizar a partir de la teoría. Esto es en el modelo tradicional, mientras que en el modelo de la clase invertida, la descripción de la tarea se presenta por escrito como texto en línea. Realización de tareas o proyectos colaborativos. En el modelo tradicional, los equipos se reúnen fuera del horario lectivo y elaboran sus proyectos, mientras que en el modelo de la clase invertida, los equipos se reúnen en clase y elaboran sus proyectos. Ya por último, exposición de proyectos. En el modelo tradicional, cada equipo realiza una exposición de su proyecto en clase a la que asiste todo el alumnado, mientras que en el modelo de la clase invertida, cada equipo graba la exposición de su proyecto y comparte el video con todo el alumnado. En antecedentes hablaremos sobre el origen de este. Distintos elementos influyeron en la creación y la adopción del modelo. Sin embargo, dos de ellos jugaron un papel esencial en la creación del mismo. En el 2007, los profesores Jonathan Bergman y Adam Sams de la escuela Woodland Park High School descubrieron un software para grabar sus presentaciones. Luego grabaron la presentación y la subieron a la red sus clases en directo para que aquellos alumnos que no podían asistir a la clase. Éxito fue que estas clases fueron difundiéndose al mismo tiempo que Bergman y Sams fueron dando conferencias por todo el país hablando de sus métodos. Y otros muchos profesores comenzaron a utilizar el video online podcast para enseñar fuera del aula, reservando el tiempo en el aula para el trabajo colaborativo y la realización de ejercicios claves de las materias. Esto puede ser un ejemplo como Khan Academy, que utiliza esta herramienta o método correctamente. Los maestros Sams y Bergman a mediados del año 2012 fueron implementando este modelo pedagógico en la escuela donde trabajaban. Sin embargo, ellos no se sustentaron en ninguna teoría de educación o sus derivados para plantear teóricamente este modelo. ¿Qué ellos hacían? Ellos simplemente iban realizando los ajustes del lugar que consideraban necesarios para lograr sus objetivos, y dichos aspectos constituyen la caracterización del Flipped Classroom o aula invertida. El primer objetivo que estos maestros tenían planteado era el de abarcar los diferentes estilos de aprendizaje del estudiantado. Esto debido a que varios de sus estudiantes no comprendían con la clásica explicación en la pizarra, por lo que consideraban que si agregaban los recursos audiovisuales a sus clases, podían aumentar el porcentaje de conocimiento a sus alumnos y de comprensión de los contenidos. Como segundo objetivo, los maestros tenían el de promover un ritmo individual de avance, ya que varios de sus estudiantes que se integraban tarde al proceso de enseñanza, que practicaban algún deporte o incluso si se enfermaban, terminaban retrasados en el plan de estudio del aula, por lo que por medio de estos videos podían ponerse al día y seguir el corriente de la clase. El tercer objetivo que tenían estos maestros era el de desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido en sus alumnos. Ellos querían que sus alumnos fueran entes creativos y que supieran desarrollar el pensamiento lógico en cada uno de ellos, además del pensamiento crítico, por lo que por medio de estos videos y actividades ellos pudieran comprender mejor los contenidos en su casa y en el aula poder demostrar todo lo aprendido. A pesar de que los maestros querían que el aprendizaje fuera personalizado, ellos no querían dejar de lado lo que son las relaciones sociales, por lo que otra de las características del Flipped Classroom es que el maestro debe de crear y planificar tareas activas y colaborativas que impliquen el despliegue de actividades mentales entre alumnos, así favoreciendo las relaciones sociales entre cada uno de ellos. Todo esto fue posible gracias al uso de las TIC en este modelo pedagógico, ya que los maestros se dieron cuenta de que los videos eran mucho más útiles de lo que pensaban.
Ellos empezaron creando videos conferencias que pudieran ver los alumnos todos al mismo tiempo. Sin embargo, para poder cumplir con todas las características mencionadas anteriormente de estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje, decidieron crear videos que se quedaran en la web, a los cuales los alumnos pudieran ingresar cada vez que tuviesen dudas sobre el tema o que quisiesen estudiar para algún examen. A pesar de que estos maestros no plantearon ninguna teoría de educación al principio de su metodología, podemos ver que cada uno de los objetivos anteriores cumplían con una característica, y es que cada uno de ellos buscaban que el alumno pudiera construir su propio conocimiento, pudiera trabajar en equipo y que pudiera conectar lo aprendido en la casa con lo demostrado en el aula. Por lo que podemos decir que este modelo pedagógico se encuentra sustentado en teorías constructivistas, específicamente de Jean Piaget y Lev Vygotsky, además de la teoría del conectivismo. Al final, todos esos objetivos que tenían los maestros Sams y Bergman pasaron a fundamentar y caracterizar el modelo pedagógico del Flipped Classroom, el cual fue el boom en los años 2012. Sin embargo, antes de esto, otros autores ya habían empezado a hablar sobre la característica de la clase al revés, por lo que es necesario comparar ambos modelos. Si hablamos acerca de la fundamentación con relación a las teorías de educación o psicológicas, encontramos que el Flipped Classroom de Sams y Bergman estaba sin fundamentos teóricos antes de su implementación, mientras que el Invert Classroom de Leitch, Platt y Tregla del año 2000 tenía fundamentos teóricos desde antes de implementar este modelo pedagógico en las aulas. Algo que tienen en común con relación a estas características es que los dos terminaron fundamentados en el constructivismo y el conectivismo. Continuando con la característica del apoyo de las TIC, encontramos que ambas teorías, ambos modelos pedagógicos, utilizan los videos pregrabados como apoyo en las tecnologías de la información y las comunicaciones, para así evitar que los alumnos se pierdan alguno de los contenidos. Con relación al aprendizaje colaborativo, el Flipped Classroom crea actividades que fomenten dicho aprendizaje, mientras que el Invert Classroom crea actividades con grupos, pero que estos a su vez tengan múltiples estilos de aprendizaje. Es decir, el Flipped Classroom busca crear grupos donde hayan alumnos con las mismas características, mientras que el Invert Classroom busca alumnos con distintos estilos de aprendizaje. Siguiendo con la parte de la autonomía con relación al alumno, podemos ver que en el Flipped Classroom se concibe al docente como un guía, mientras que a los alumnos se les conoce como experimentadores, pues con la guía del docente deben demostrar todo lo que saben en las aulas, mientras que en el Invert Classroom el docente pasa a ser un organizador de actividades y el alumno un aprendiz de cada una de ellas. En la característica de los ritmos de aprendizajes no encontramos ningún contraste entre ambos modelos pedagógicos, pues ambos buscan que los alumnos sigan su propio ritmo para poder aprender mejor. Y por último, relacionado con la metodología de dar la clase, el Flipped Classroom busca invertir la taxonomía de Bloom, muy característica en los modelos tradicionales, mientras que el Invert Classroom habla de cambiar la metodología de la clase, por lo que concebimos que ambas buscan abarcar todos los estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta que los alumnos aprenden más haciendo que conociendo. Luego de analizar las características de ambos modelos pedagógicos que tienen que ver con el Invert Classroom, podemos aportar lo siguiente. Estos modelos pedagógicos vuelven las clases más activas y divertidas. Las clases dejan de ser monótonas, por lo que el alumno pasa a mejorar su motivación y su rendimiento, logrando que mejoren tanto sus aptitudes como sus actitudes. Sin embargo, encontramos una desventaja, y es que este modelo pedagógico debe ser flexible ante el uso de las TIC, pues muchos de los estudiantes no contienen dichos aparatos tecnológicos en sus casas, y ante esto pueden entrar en crisis por no poder cumplir con las actividades pausadas por los maestros. Luego de ver las características, algunos autores consideraban que el modelo aula invertida no consiste solo en grabar videos,
sino que se trata de un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. También lo es que el material audiovisual, y en concreto las clases grabadas, vienen siendo el medio mayormente utilizado por los profesores para transmitir información a sus alumnos. Ahora pasaremos a ver algunos modelos de clase invertida. Profesores como Santiago y Touron señalaron el modelo Flipped Learning, que se trata de un modelo didáctico en el cual los estudiantes aprenden nuevo contenido a través de videotutoriales en línea, habitualmente en casa, y lo que antes solían ser los deberes o tareas asignadas se realizan ahora en el aula con el profesor, ofreciendo orientación más personalizada e interacción entre los estudiantes. Pasamos al modelo colaborativo. En el trabajo en el aula puede desarrollarse aplicando diferentes metodologías, tales como la instrucción entre pares o grupos, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje colaborativo. Este fue expuesto por Fontanet, González, entre otros, entre 2013 y 2016. Y pasamos al modelo rol activo. El aula invertida o Flipped Classroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno asuma un rol mucho más activo que en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente. Este fue dicho por Berenger en el 2016. Ahora pasaremos a las comparaciones y contrastes de estos tres modelos. El Flipped Learning ofrece una orientación más personalizada e interacción con los estudiantes, mientras el modelo colaborativo orienta el aprendizaje de manera grupal. Por otra parte, el modelo rol activo orienta un proceso de aprendizaje más activo que el que se venía ocupando tradicionalmente. Estos tres modelos tienen en común que promueven la interacción con los estudiantes de manera grupal y orienta un proceso de aprendizaje mucho más activo que el anterior ocupado por ellos. Más adelante veremos las metodologías aplicadas en él. Tenemos la programación y elige el tema que va a tratar y define los objetivos de aprendizaje y las competencias que deben desarrollar tus alumnos. Te recomienda que busque una idea, un video o un recurso que te ayude a despertar la curiosidad de tus estudiantes desde el principio y los motive a aprender. Les despierte la curiosidad de saber más acerca de lo que vas a tratar. Punto 2. Preparación de materiales. Prepara los materiales que servirán a los alumnos para familiarizarse con los principales conceptos del tema. Puedes elaborar tus propios contenidos, como una videolección o una presentación, o seleccionar distintos materiales y recursos para que los estudiantes revisen los principales conocimientos del tema de este caso. Además, elabora un test para comprobar si han visualizado, leído y comprendido los materiales. Punto 3. Visualización y lectura de materiales en casa. Envía a tus alumnos los materiales didácticos que has seleccionado y elaborado y encárgales que se preparen el tema en casa. Pídeles que completen el cuestionario de control y que anoten y compartan contigo todas sus dudas. Punto 4. Diseño de las sesiones de clase. Planifica las sesiones y prepara los materiales en función de las dudas de los alumnos. Desarrolla y selecciona actividades individuales y grupales de distintos niveles para atender la diversidad de la clase. Y actividades colaborativas que exijan a los alumnos un aprendizaje activo. 5. Resolución de dudas. Dedica los primeros minutos de la clase a repasar el cuestionario enviado a los alumnos y despejar sus dudas. Utiliza distintos materiales para favorecer la comprensión de los conceptos y fomenta la participación en el aula. Punto 6. Actividades de consolidación. Consolida los conceptos adquiridos mediante la realización de actividades que pueden destinar a cada alumno
o grupo de alumnos distintos ejercicios en función de sus necesidades. Punto 7. Trabajo colaborativo. Dedica una o varias sesiones al trabajo colaborativo y reta a sus alumnos a resolver un problema, elaborar un proyecto, aprender a través de la experimentación y participar en un debate o realizar una investigación. Punto 8. Aprendizaje fuera del aula. Anima a tus alumnos a trabajar en equipo más allá de las paredes del aula a través del entorno colaborativo. Tú puedes orientarles y supervisar su organización y evolución. Punto 9. Revisión y repaso. Revisa el trabajo realizado por los alumnos y compártelo con toda la clase. Anímales a explicar lo que has aprendido y cuáles han sido sus experiencias. Después, dedica unos minutos a resolver las dudas que puedan dejar. Punto 10. Evaluación y autoevaluación. Evalúa el trabajo de los alumnos mediante una rúbrica donde figuren los objetivos cognitivos y competenciales definidos al principio. Puedes compartirla con ellos y animarles a que se autoevalúen y evalúen a sus compañeros. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos y errores. Ya pasando con las ventajas y desventajas de esta, varios autores insisten que los beneficios del modelo pedagógico de la clase invertida para incrementar la interactividad y colaboración dentro de sus clases sin tener que sacrificar contenidos. A continuación se destacan las principales ventajas y desventajas. Entre las ventajas están que convierte el aula en un espacio de trabajo activo, como en el modelo tradicional para los estudiantes. Desarrolla la creatividad y el pensamiento crítico del estudiante, lo que favorece la creación de autonomía de los alumnos. Los estudiantes en su mayoría están más involucrados y motivados con su propio aprendizaje. Este también promueve el aprendizaje centrado en el estudiante y la colaboración, porque a menudo se trabaja en pequeños grupos creando un ambiente de aprendizaje cooperativo. Entre las desventajas están que implica más trabajo para el docente porque tiene que gestionar todos los estudiantes que trabajan con ritmos distintos. Los profesores deben fundamentalmente familiarizarse con las pruebas de las TICs. Se emplea poco aprendizaje basado en la indagación, porque muchos de los recursos que utilizan los estudiantes previamente han sido seleccionados por el docente. Y la posibilidad de un conflicto con las familias. El profesor debe estar preparado para presentar a los padres las ventajas del aula invertida. En conclusión, el modelo del aula invertida permite que el tiempo en clase se destine a actividades más desafiantes para el alumnado, donde los conocimientos y modelado del docente se hacen realmente imprescindibles y enriquecedores. Además, el aula invertida favorece que el alumno se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje y participe más durante las sesiones presenciales. Recomendamos algunos aspectos que el maestro debe tomar en cuenta antes de aplicar esta metodología en aula. En primer lugar, el maestro y los alumnos deben de tener acceso a la tecnología en sus hogares y tomar en cuenta quienes no la disponen, para que así el docente pueda crear un plan B para dichos estudiantes. A su vez, deben estar capacitados con relación a las TIC. El docente debe conocer cuáles son las aplicaciones que va a utilizar y debe capacitar a sus alumnos para que estos sepan cómo realizar sus actividades. Y por último, los alumnos deben estar dispuestos a seguir las instrucciones del maestro y deben desear aprender.